de sus posibilidades y con sus cámaras encendidas para que podamos vernos, y sus micrófonos silencio, para que no hayan interferencias dentro de la reunión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Damos a todos ustedes una cordial bienvenida a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en este entorno virtual, y a la Masterclass de apertura de la Diplomatura Universitaria en Negocios Internacionales y Arbitraje. Agradecemos la presencia de las autoridades, docentes, de alumnos de grado y de posgrado que nos acompañan, de quienes integran nuestro centro de formación para competencias en Derecho Internacional, y especialmente quienes nos están eligiendo para hacer esta diplomatura. Horacio Grijera Nahón, que gentilmente accede a enriquecernos con su saber, cuya exposición magistral esperamos disfrutar y que ustedes disfruten. En nombre del equipo de trabajo de la Secretaría de Posgrado, que integramos junto a Daniela y Janina, queremos agradecerles a todos su presencia, especialmente a ellas su compromiso, dedicación y esfuerzo, porque para nosotros es un honor el poder colaborar para que se pueda llevar a cabo esta diplomatura, dirigida por el doctor Gustavo Parodi, codirigida por el doctor Alejandro Barraza y coordinada por las doctoras Jessica Nicastro y Georgina Guardati. Iniciamos hoy esta diplomatura en la que se abordarán distintos aspectos relacionados con el mundo de los negocios internacionales y el arbitraje, conforme un programa que ha sido pensado en detalle y que será impartido por destacados árbitros, abogados y profesores nacionales e internacionales, respetando la brevedad que la virtualidad nos exige. Para dar por iniciado oficialmente este acto, hará uso de la palabra el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Diego Carbonell. Lo escuchamos, muchas gracias. Gracias, Valentina. Buenas tardes, bienvenidos. En la Universidad de Mendoza estamos orgullosos de dar inicio a esta diplomatura, a pesar de no desconocer que esta pandemia nos ha golpeado duro y nos ha golpeado a todos. Todos los que estamos acá, de alguna manera u otra, hemos sentido esa dureza. Pero también esta paradoja, ¿no? Que por un lado tenemos el aislamiento social y por otro lado esta cercanía que nos permite estos medios técnicos, estas nuevas tecnologías. Y tenemos acá, nos acompañan colegas y amigos desde Estados Unidos, a toda Latinoamérica, todos los rincones de Argentina y de Europa, con lo cual estamos contentos y orgullosos. Y es de toda lógica que tengamos toda esta caudal de gente, porque como decía la doctora Erice, la temática trasciende las fronteras, ¿no? Son temas que han estudiado y que desde un principio, cuando conversábamos con Gustavo Parodi y Alejandro Barraza, vimos que hay temas que se han planteado durante la pandemia y temas que vendrán en la post-pandemia. Creo que todo esto ha generado una necesidad en todas aquellas empresas que tienen relaciones internacionales, que exportan, que generan conflictos, que generarán nuevos negocios internacionales, y esos conflictos pueden encontrar eventualmente solución a través de los arbitrajes internacionales. Por eso nos pareció que eran temas realmente de muchísima actualidad, y para coronar este ambicioso programa, Gustavo y Alejandro han logrado formar un staff de docentes de una trayectoria y un reconocimiento internacional verdaderamente notable. Coronado esto por la presencia hoy de uno de los integrantes de ese staff, que es el doctor Horacio Grijera Nahón. Es un orgullo para nosotros que Horacio nos acompañes. Desde la primera reunión que tuvimos
demostró una gran predisposición de acompañarnos y de apoyarnos en esta diplomatura, así que quiero agradecerte especialmente que nos acompañes y también agradecerte que estés propiciando un convenio y una relación entre la Universidad de Mendoza y la American University. Así que especialmente muchas gracias por estar hoy acá, Horacio. También quiero felicitar y agradecer al equipo de la diplomatura, liderado por el doctor Gustavo Parodi, a su codirector, el doctor Alejandro Barraza, a las coordinadoras, Georgina Guardati y Jessica Nicastro, que realmente han hecho un trabajo enorme, tanto, como les decía, en las temáticas, como en la formación de los equipos. También, como siempre, el equipo de posgrado, liderado por la doctora Valentina Erice, que han hecho un trabajo impecable. Y nada, no robo más tiempo, simplemente invitarlos a todos a seguir con esta diplomatura, que realmente es interesantísima, y me parece que es una oportunidad única de tener todos estos grandes profesores para poder aprovecharlos y disfrutarlos en esto que nos permite la virtualidad, dentro de esta pandemia, de los males que estamos pasando, algunas ventajas tenemos, y bueno, esperemos aprovecharlo. Así que los invito a cursar la diplomatura, les doy formalmente la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra a la doctora Jessica Nicastro, que va a presentar a nuestro director. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muy contenta de estar acá. Voy a presentar a nuestro director de esta hermosa diplomatura. Es un gusto presentar a Gustavo Parodi. Gustavo Parodi es uno de los abogados de mayor experiencia en arbitraje internacional en Argentina y ha sido elegido en diversas oportunidades como uno de los abogados líderes en arbitraje internacional, por ejemplo en el país por la conocida publicación inglesa Who's Legal. En la actualidad se desempeña como árbitro internacional independiente, tanto en arbitrajes ad hoc como en los auspicios de diversas instituciones, muy especialmente de la Corte Internacional de la Cámara de Comercio de París. Sea como árbitro, árbitro único, presidente de tribunal arbitral o árbitro de emergencia, aplicando diversidad de leyes, cada una con diferentes sedes: Buenos Aires, Montevideo, La Paz, Nueva York, Miami, etc. También lo ha hecho en diferentes idiomas: español, inglés, y en cuestiones muy usualmente vinculadas con el oil y el gas, conflictos societarios y grandes locaciones de obra, entre otros. Ha asesorado en los más relevantes arbitrajes por más de 20 años, tanto empresas multinacionales y compañías locales, como a firmas legales argentinas y extranjeras, en una amplia variedad de arbitrajes internacionales, tanto en el ámbito del arbitraje comercial internacional como en el ámbito de las inversiones, bajo un Cintral OCIADI. También sujeto a regulaciones especiales o ante centros o tribunales arbitrales específicos, como por ejemplo SEMA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, FINRA, etc., incluyendo controversias contractuales, societarias y del sector energético con montos involucrados de hasta 900 millones de dólares. Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Summa cum laude, es medalla de oro. Además, ha obtenido el premio más alto posible, con un promedio general de 10, junto a diferentes premios y distinciones. Además, cuenta con una maestría en leyes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, donde también obtuvo diversas becas y distinciones, como por ejemplo, Fulbright de la OEA o Common Fellowship, etc. Adicionalmente, entre otros premios, ha sido distinguido en la Argentina por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Academia Nacional de Derecho de Ciencias Sociales. Además, es miembro de diversas entidades vinculadas con el arbitraje internacional, ha brindado conferencias en diferentes países, es profesor en diversos programas de posgrado y autor de una variedad de publicaciones sobre diversos temas de su especialidad, y hoy, 25 de septiembre de 2020, el director de la diplomatura que estamos presentando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessica, por tus generosas palabras. En principio también quiero agradecer a Alejandro Barraza, que fue la persona que hace unos meses me llamó, me convocó y me invitó a organizar y dirigir esta magistratura. Y cuando acepté, lo hice con dos premisas internas fundamentales.
La primera era tener un apoyo institucional incondicional, porque el proyecto que quería emprender era muy ambicioso. Y en esto tengo que agradecerle a Diego porque lo he tenido. Y la segunda es organizarla en base a una constante búsqueda de la excelencia. Dicen que la excelencia es, en definitiva, el deseo interno de superarnos cada día, buscar un estándar de calidad superior. Y eso lo he tratado de transmitir como característica esencial de la diplomatura en distintos aspectos. El primero, obviamente, internamente, en el equipo de trabajo, ¿sí? Lo cual obviamente implica dedicación, esfuerzo, compromiso diario, ¿sí? A superarnos día a día. No a no equivocarnos, sino a que el error sea una oportunidad para superarnos, ¿sí? A no conformarnos a la mediocridad, a no conformarnos, ¿sí? Hasta que, en definitiva, lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Ese compromiso con la excelencia tenemos, y también lo traté de proyectar en dos aspectos fundamentales. El primero, obviamente, el programa, ¿sí? Estamos a hacer el mejor programa posible. ¿Cómo? En principio, busqué programas en distintas partes del mundo, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que realmente me satisfacía? ¿Qué es lo que realmente nos llamaba la atención? Y decíamos, bueno, esto tenemos que darlo, ¿sí? Y segundo, uní dos preguntas. La primera es, bueno, ¿qué me hubiera gustado a mí? Más de 20 años atrás, cuando daba mis primeros pasos en el arbitraje. ¿Qué me hubiera gustado que hubiera tenido un curso como este? Y de allí, obviamente, surgen las estructuras básicas de este curso. Esto es una introducción muy generosa en todo lo que es negocios internacionales, contratación internacional, cómo llegamos al arbitraje, ¿sí? Eso sumado a todo lo relativo al arbitraje comercial internacional en todo el fenómeno, partiendo del acuerdo arbitral, pasando por el procedimiento y llegando al laudo, y con el aditamento esencial a esta altura del arbitraje de inversión, ¿sí? Esto es todas las cuestiones jurisdiccionales, los parámetros utilizados en los tratados bilaterales. Eso es lo esencial que me hubiera gustado tener. Pero es que lo sumé la segunda pregunta, es, bueno, pero ¿qué me gustaría hoy? 20 años después, con muchos arbitrajes, actuando como árbitro, ¿qué quisiera hoy de un curso así? Y obviamente el paladar se hace más exigente, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a buscar, hay cuestiones netamente actuales, por ejemplo, el financiamiento para los arbitrajes, ¿sí? Hay cuestiones que realmente son muy útiles, ejemplo, árbitro de emergencia, ejemplo, una solución no muy conocida dentro de la CCI, que son las ofertas selladas, ¿sí? Hablamos también de una cuestión ya más particular, como es un análisis económico de los laudos del CIADI, ¿sí? Una cuestión más puntual, como son arbitrajes en mercados bursátiles, como FINRA, y todo eso lo agregamos, y todo eso lo incluimos. Entonces hicimos, como bien decía Diego recién, un programa muy audaz, muy ambicioso, y decimos ambicioso porque muchos han catalogado como un programa propio de maestría o de doctorado, ¿sí? Entonces, quisimos ser generosos en esto y dar todo lo que podíamos dar. Hicimos, como decimos, la mejor partitura. Si ya teníamos la mejor partitura, digo, bueno, busquemos ahora a la orquesta más talentosa para interpretar esa partitura. Y dijimos, vamos entonces por lo mejor. Vamos por los referentes de distintos países. Y así buscamos a referentes desde Francia, España, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil. En todos ellos tenemos a primeras figuras y todos aceptaron gustosamente formar parte de este proyecto. Y a eso le sumamos, obviamente, a los referentes de los principales estudios argentinos que se dedican al arbitraje. Y también, nuevamente, tuvimos el apoyo y la colaboración de todos. Y todos querían sumarse porque decían, es un proyecto que realmente atrae, que es ambicioso, que vale la pena. Y ante eso, bueno, tenemos un signo distintivo que realmente nos diferencia de cualquier otro similar.
La mayoría de estos profesores, estamos hablando de cerca de 45 profesores, más de 20 de distintos países, más de 10 países representados. Y la mayoría de ellos son practitioners. ¿De quiénes estamos hablando? No estamos hablando solamente del profesor que con mucha injundia da su clase teórica. Estamos hablando de abogados, de árbitros, de las personas que han llevado y llevan los arbitrajes más importantes en la región de los últimos años, los que van a brindar los talleres, los que van a dar conocimientos que de otra manera no se dan, ¿sí? Todas estas personas usualmente solo las podrían encontrar en congresos, en conferencias. Es realmente muy difícil haberlas reunido acá. Y ante eso dijimos, con Alejandro, bueno, vamos por más. Y vamos por más implica, necesitamos una visión global, necesitamos la visión de las instituciones. Y allí es donde convocamos a la CCI, viene Juan Pablo Argentato. Se te cerró el micrófono, Gustavo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Yo no toqué nada, por las dudas. Bueno, ahora les decía, la idea fue justamente ir por más y convocar entonces a las instituciones. Y tuvimos la representación de la CCI con Juan Pablo Argentato, el consejero para América Latina, y la tuvimos del CIADI con Gonzalo Flores y Celeste Salinas. Entonces vemos que esto da una visión de 360 grados. Los abogados, los árbitros, las instituciones, verdaderos practitioners. Es, como decimos, un combo realmente inigualable, difícil de igualar. Y no solo eso, es difícil de repetir, ¿sí? No sé si el año que viene vamos a estar en condiciones de poder convocar a semejantes figuras, ni sé justamente si tampoco yo voy a poder estar organizando esto. Tenemos la posibilidad hoy, ahora, como decimos, hay trenes que pasan una sola vez. Yo creo que este es uno de ellos, ¿sí? Es el mejor programa con los mayores exponentes en la región. Como decimos, hicimos la mejor partitura posible, buscamos a la orquesta más talentosa y hoy tenemos la primera función. La función que va a dar nuestro querido Horacio Granabón, que ya obviamente le agradezco personalmente el haber acompañado este ambicioso proyecto. Bueno, ojalá lo disfruten y ojalá nos acompañen en el resto del curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Parodi. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestro codirector de esta diplomatura en Negocios Internacionales y Arbitraje, que hoy inicia, al doctor Alejandro Barraza. Alejandro Barraza es un abogado especializado en Derecho Corporativo con énfasis en el régimen legal de inversiones extranjeras y aspectos jurídicos de las negociaciones internacionales. Regularmente se desempeña como árbitro en distintas competencias internacionales. Es abogado por esta Universidad de Mendoza, posee un máster en Derecho de la Integración Económica por la Universidad París I Panteón Sorbonne y es candidato a doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por esta universidad. Ha realizado cursos de Derecho Internacional de la OEA en Río de Janeiro y el de Derecho Internacional Privado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en los Países Bajos. En la actualidad se desempeña en Nicholson y Cano Abogados y es profesor de Derecho Internacional Privado de esta casa de estudios. Además, es codirector del Centro de Formación Integral para Competencias en Derecho Internacional de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la International Bar Association. Muchas gracias. Alejandro, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Georgina. Yo me sumo calurosamente a todos los agradecimientos que ha hecho tanto el decano como Gustavo, y en honor a la brevedad no los voy a reiterar. Simplemente me toca la parte más linda, probablemente, que es presentar al doctor Horacio Grigera Nahón. Y cuando veía a los participantes, me siento un poco observado, ¿no? Porque el doctor Grigera Nahón lo tuve profesor a fines de los 90, cuando tenía pelo,
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y también veo con muchísimo placer que también está el doctor Alejandro Garro, a quien tuve profesor también en Río de Janeiro en el año 2000. También la veo a la doctora Analía Consolo, que fue una de nuestras compañeras de clase en ese curso. Yo también, además de la ponderación de los practitioners, quiero hacer una referencia especial a los enormes profesores que nos acompañan. Acá estaba viendo recién simplemente con mirar el chat, nosotros podemos ver no solo al doctor Garro y al doctor Horacio Grijera Naón, sino muy queridos colegas de la UBA, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. En ese sentido la veo a María Blanca Not Toquela, a Mariel Sausal, a Guillermo Algerich, la misma Analía Consolo. Y la verdad que para nosotros es un placer enorme, un placer enorme. Yo particularmente me considero verdadero anfitrión, ¿no? Porque la Universidad de Mendoza es mi casa. Así la siento. Acá comencé mis estudios en el año 1985, hace mucho tiempo ya. Me recibí en esta facultad, doy clases en esta facultad, sigo aprendiendo en esta facultad porque no me he podido desempolvar del síndrome de la tesis doctoral, ¿no? Tengo la tesis doctoral pendiente. Así es que para mí es un enorme gusto tenerlos y compartir con ustedes esta lindísima iniciativa, y sin más que contarles, lo voy a presentar al doctor Horacio Grijera Naón, a quien, más allá de los datos curriculares que voy a leer, lo considero, y creo que en esto todo el auditorio va a estar de acuerdo, una de las glorias del arbitraje a nivel mundial, ¿no? La verdad que yo cuando cursé con él hace ya mucho tiempo, tuve esa impresión de que estaba ante un verdadero referente en la materia, y lo pude comprobar ahora recientemente en unos cursos que tomé en el Washington College. Bueno, el doctor Horacio Grijera es por todos ustedes conocido, afortunadamente es argentino, de los argentinos de los cuales nos sentimos orgullosos. Actualmente se desempeña como árbitro internacional independiente y es un experto y un consultor permanente en temas de arbitraje, de derecho a los negocios y de derecho internacional. En particular, derecho internacional privado y no quiero decir que sea una obsesión, pero tuve un gran interés por los conflictos de leyes. Ha sido secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, ha sido consejero especial de White and Case en Washington, ha sido senior counsel del IFC, del Banco Mundial, ha ejercido la profesión de abogado además, en el ámbito del arbitraje comercial internacional y del derecho internacional de los negocios durante los últimos 30 años. Además, el doctor Grijera Naón es un Distinguished Practitioner in Residence y es director del International Commercial Arbitration Center del Washington College of Law de American University, en Washington. Tiene una maestría en leyes por la Universidad de Harvard y también tiene el máximo título académico que otorga la Universidad de Harvard, tiene un doctorado en ciencias jurídicas por la Universidad de Harvard. Es abogado y es abogado y es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Está habilitado para ejercer la profesión en la Argentina y en la barra de Nueva York, en el Distrito de Columbia y ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Autor de innumerables publicaciones que en mérito a la brevedad no voy a mencionar. Es para nosotros un enorme placer, doctor, presentarlo y dejarlo con el auditorio que seguramente está ansioso de escucharlo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta acogida tan cordial y tan calurosa que va más allá de la virtualidad. Por supuesto, quiero agradecer muy especialmente a los doctores Carbone, Parodi, al doctor Barraza, por su cálida acogida y sus no menos cálidas palabras. Para mí es un gusto estar en el inicio de este hermoso proyecto que tienen ustedes para la enseñanza del arbitraje comercial internacional.
El título que he elegido para esta presentación es Viejos problemas y nuevos desafíos en materia de arbitraje comercial internacional. Y realmente uno se preguntaría de qué problemas estamos hablando, porque desde los últimos 70 años el arbitraje comercial internacional ha tenido una difusión, una presencia, una influencia a nivel global en cuanto a la resolución de conflictos en materia comercial y en materia de inversiones. Este éxito tiene una piedra de apoyo inicial, que fue la Convención de Nueva York de 1958, que ahora ha sido ratificada por 165 países, con la incorporación reciente de Etiopía. Y esa convención es revolucionaria por tres motivos. En primer lugar, porque el espíritu de la convención es proarbitral. En segundo lugar, porque su artículo 2 establece principios que hacen a la efectividad del acuerdo arbitral, y el artículo 5 se refiere al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, es decir, se refiere a las dos grandes vertientes que, de estar correctamente legisladas, son las que le permiten dar eficacia, vigencia y propagación al arbitraje comercial internacional. También debo mencionar la ley modelo de UNCITRAL, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que acometió la difícil tarea de tratar de establecer pautas unificadoras en materia de legislaciones nacionales referentes al arbitraje. Y la ley modelo ha tenido un impacto muy importante en la evolución legislativa. Y después, un factor muy importante porque es un factor sociológico, y es que la práctica del arbitraje comercial internacional se ha orientado por pautas reconocibles y que crean ciertos niveles de convergencia. En materia de la autonomía del acuerdo arbitral, es decir, su autonomía en relación con el contrato que lo incorpora, de manera de que automáticamente los vicios del contrato no tienen por qué trasladarse a la cláusula arbitral. Y en materia de lo que se llama la competence, o sea, la facultad de los árbitros de decidir en relación con su propia competencia. Y un factor muy importante también en materia de la producción de prueba han sido los aportes de las reglas en materia de producción de prueba de la International Bar Association, que han recibido y reciben una acogida muy importante a través de los órdenes procesales que rigen los arbitrajes y que son pactadas por las partes. Y hay un factor que, por cierto, es quizá el más importante, y es la fascinante mejoramiento en lo que se refiere a la calidad de los abogados que están vinculados en la práctica del derecho comercial internacional que incluye al arbitraje. En 1981, por primera vez, tuve que negociar contratos internacionales, fundamentalmente en Brasil, como abogado, como practicante del derecho, como me gusta decir a mí. Y ahí tuve la oportunidad de vincularme a muchos abogados brasileños, que pocos de ellos tenían realmente una formación que uno podría decir es internacional. Hoy en día, los árbitros y abogados latinoamericanos, no importa dónde vengan, tienen un alto nivel profesional que les permite atender perfectamente a este tipo de desafíos. Pero sin embargo, los desafíos siempre existen porque el arbitraje es una actividad humana. Y hay cuestiones que todavía necesitan reflexión y necesitan ser atendidas. A la primera de ellas que yo me voy a dedicar es cuestiones que hacen al funcionamiento del arbitraje internacional dentro de, como dicen los americanos, de four corners, dentro de las 4 esquinas del procedimiento. Esas 4 esquinas tienen lugar entre las partes, los árbitros, sin intervención en principio de lo que pasa en el mundo externo, que son las cortes estatales. Y hay un primer tema que suscita interrogantes, que es los privilegios. Es decir, en el arbitraje comercial internacional es posible pedir la producción de documentación bajo el control de la parte adversa. Y una de las defensas
que pueden invocarse, además de la confidencialidad, es lo que se llama el privilegio de la relación cliente-abogado, attorney-client. Es decir, la relación entre el cliente y el abogado cuando se trata de examinar cuestiones referentes al caso, tanto de hecho como de derecho, estrategias y demás. El otro privilegio que tiene raíz anglosajona es lo que se llama el work product. Es decir, no necesariamente la relación cliente y abogado, pero el producto del abogado, del asesor jurídico, que se prepara en anticipación del caso y que puede revelar estrategias, pruebas, argumentaciones y demás. Y bueno, ¿qué ley? ¿Cómo se rige el privilegio? Si uno mira las reglas de la IVA, los artículos 1 a 3, se ve que existe la posibilidad de que una de las partes pida documentos bajo el control de la otra. Pero si hay una cosa que las reglas de la IVA no contemplan, es la carga de la prueba. Es factible, es permisible que una parte, para deshacerse de su carga de prueba, pida documentos a la otra parte que hacen a su caso, con el objetivo de preparar su caso contra la otra parte. Las reglas de la IVA no contemplan eso, y hay dos escuelas sobre las cuales, a mi ver, no se ha dicho la última palabra. Hay quienes dicen que en un pedido de producción de documentos, aunque se apliquen las reglas de la IVA, uno no puede pedir documentos que hacen al descargo de la propia prueba. La otra tendencia, más bien de raíz anglosajona, pero que está más de acuerdo con el texto de las reglas de la IVA, dice no. Toda parte tiene derecho a saber cuál es la base probatoria en la cual reposa el caso de la parte adversa, para ver y poder testear si realmente la parte adversa tiene un caso que realmente esté soportado por las pruebas. Es decir, es un concepto distinto, es un concepto que hace más a la amplitud de conocimiento de todo el caso que una mera estrategia procesal. Por otra parte, cuestiones de carga de la prueba, y acá he escuchado la presencia de expertas o expertos en derecho internacional privado, puede crear problemas de derecho aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable a la carga de la prueba? Cuestión que no se suscita si la carga de la prueba en esta etapa de producción documental, que generalmente es al comienzo del caso o en la etapa inicial del caso, donde la cual mal quizás podría ponerse uno a analizar estos problemas. El segundo problema en el cual yo quisiera detenerme es el tema de las opiniones disidentes. Existe una tendencia que está sustentada por algunos prestigiosos colegas que sostiene que en arbitraje comercial internacional no es aceptable la opinión disidente de uno de los miembros del tribunal arbitral. Quienes sustentan esta posición lo hacen aduciendo que la existencia de una opinión disidente puede debilitar al laudo arbitral, no solamente ante una situación de ejecución espontánea por la parte que pierde el caso del laudo, sino también porque la opinión disidente puede revelar aspectos de la deliberación interna del tribunal arbitral que debe ser siempre confidencial. Pero, claro está, la contracara es, bueno, el arbitraje en definitiva es una actividad jurisdiccional en la cual se dice el derecho y se aplica la prueba y la finalidad es hacer justicia. Obviar la posibilidad de una opinión disidente no conspira contra la calidad del laudo y contra la seriedad de la tarea jurisdiccional. No tiende a la mediocridad, porque no nos engañemos. No necesariamente la mayoría tiene por qué tenerla clara. Y realmente, para lo que hemos hecho arbitrajes, sabemos muy bien cuán distinta puede ser la química interna dentro de un tribunal arbitral de un caso a otro. No todos los presidentes son impecables, no todas las posiciones mayoritarias están desprovistas de grietas, y entonces esa es la pregunta que uno se hace. El otro tema es, hay quienes dicen que si uno mira las estadísticas prueban que el árbitro disidente
es generalmente el árbitro designado por la parte que pierde. Bueno, el tema de las estadísticas es un tema muy discutible. En primer lugar está el famoso dicho de Mark Twain: yo conozco 3 tipos de mentiras: las mentiras intencionales, las mentiras que uno dice sin darse cuenta, y las estadísticas. Y entonces, las estadísticas son números, pero ¿cómo se crean los números? ¿Cómo se examinan cada uno de los casos sobre las bases de los cuales se crea la secuencia que hace la estadística? ¿Cómo meterse en la química interna del tribunal arbitral? De manera que esto es también una cuestión que está abierta a consideración. Paso ahora a detenerme en otras cuestiones que ahora sacan a relucir el otro gran protagonista en el arbitraje, que es el derecho estatal y las jurisdicciones estatales. No nos olvidemos que el arbitraje comercial internacional y el arbitraje en general solamente existe gracias a la puerta que le abre el derecho nacional. Y particularmente hay ciertos derechos que tienen una gran influencia en el futuro del éxito de cualquier caso arbitral, que son esencialmente los tribunales y el sistema jurídico del país de la sede. Como sabemos, la sede es una localización ideal del arbitraje y depende generalmente del acuerdo de partes. También del derecho del país donde se lleva a ejecución o reconocimiento del laudo, pero también puede ser un tercer país que pueda tomar jurisdicción sobre el caso y que sus tribunales emitan una orden o injunction, como se dice en inglés, para paralizar o perjudicar o interferir en el arbitraje. Y al respecto, hay una cuestión fundamental, y es la validez y eficacia del acuerdo arbitral. De esa validez y eficacia dependerá que los tribunales estatales se aparten del conocimiento del caso y que el caso sea referido a los árbitros. Y en esto juega papel fundamental, ya rige que eran 165 países que la han ratificado, la Convención de Nueva York de 1958 en su artículo 2, párrafo 3, que ciertamente establece un principio muy pro-arbitral, y es que el acuerdo de arbitraje debe ser ejecutado, pero viene la reserva. Salvo que el acuerdo sea inválido, sea insusceptible de ser ejecutado, sea inoperante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Convención de Nueva York no nos dice bajo qué derecho esa situación deba determinarse, esas excepciones a la validez en principio de la cláusula arbitral pueda apreciarse. Y en términos generales, esto es un tema de conflicto de leyes. Y sobre esto hay distintas cuestiones. Hay quizás una primera cuestión que mencionaré muy brevemente y que atenderé en pocos minutos, y es el acuerdo arbitral autónomo en relación con el contrato o la situación o la transacción a la cual se refiere. Pero el segundo tema es ¿cuál es el derecho aplicable al acuerdo arbitral? ¿Es un derecho distinto al que se rige al contrato o no? Y si nosotros miramos la teoría anglosajona al respecto, generalmente la doctrina anglosajona es la cláusula arbitral forma parte del contrato y como tal, en principio, se encuentra regida por el derecho que rige el contrato cuando ese derecho ha sido expresamente seleccionado por las partes. Si el derecho no ha sido expresamente seleccionado por las partes, habrá que determinar cuál es el derecho aplicable al contrato conforme a los principios de conflicto de leyes. Pero si ello no fuera posible, la cláusula arbitral se regirá por los principios generales de conflicto de leyes que normalmente llevarán, salvo que haya otros indicios, al derecho del país de la sede del arbitraje. Pero esa es una concepción totalmente distinta a la concepción francesa, a la cual mi estimado colega Manuel Gaillard dedicó largos conceptos en la conferencia que nos dio ayer en el Washington College of Law conferencia virtual. Y esto se basa en un fallo de la Corte de Casación, el caso Dalicot, en la cual la Corte de Casación no hizo ningún análisis de conflicto de leyes.
dijo que la cláusula arbitral se encuentra directamente regida por una norma sustantiva originada en realidad de la jurisprudencia francesa. Es decir, que a efectos de determinar la validez y efectos de la cláusula arbitral, la Corte de Casación le puso la bandera francesa. Pero le puso la bandera francesa con un sentido, digamos, muy abierto. Dijo que la cláusula arbitral, salvo que infrinja algún principio de orden público internacional francés, debe simplemente observarse a la luz de la intención de las partes. Lo que hubiera sido un sistema de conflicto de leyes, buscando una norma de conflicto que indique cuál es el derecho aplicable a la cláusula arbitral, se ha transformado simplemente en un ejercicio de búsqueda de una norma material directamente aplicable a la cláusula arbitral originada en el sistema francés. Esto es, pues, entonces, otra prueba de que no siempre las cosas están tan uniformes como la creemos. Otro aspecto, también importante porque hace a los fundamentos más importantes del arbitraje comercial internacional, es la llamada competencia de la competencia de los árbitros. El derecho y la facultad que tienen los árbitros ante ellos, ante sí, para resolver si tienen jurisdicción suficiente para entender el caso. Por supuesto, si uno mira toda la legislación que en general, que incorpora la ley modelo, si uno mira las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en principio de la competencia a competencia se encuentra aceptado. Pero el problema es hasta qué punto ese principio es realmente receptado a nivel de los sistemas jurídicos nacionales. Y si uno va nuevamente al sistema francés, y uno mira el artículo 1448 del Código Procesal Civil francés, que incorpora una sección del Código Procesal francés que se ocupa del arbitraje, particularmente el arbitraje comercial internacional. El artículo 1048 dice algo muy interesante. Dice, si se plantea ante un tribunal francés una objeción a la validez, existencia, efectos de la cláusula arbitral, y si el tribunal arbitral ya está constituido, automáticamente, sin mirar nada más, el tribunal francés debe abstenerse de ejercer jurisdicción y el caso debe remitirse a los árbitros. Y si el tribunal arbitral no estuviese constituido, el tribunal francés solamente va a ejercer una revisión somera del caso sobre la base de las constancias que tenga ante sí. Y solamente si encuentra una razón muy importante para no remitir a los árbitros, en principio, el tribunal francés se lo remitirá a los árbitros. Es decir, es una visión muy pro-arbitral. ¿Pero qué pasa en los Estados Unidos de Norteamérica? Y bueno, ahí encontramos un mensaje distinto. Interesantemente, un mensaje que ha sido creado esencialmente a través de fallos que atendían a cuestiones domésticas. Y el fallo más importante es el fallo First Options versus Kaplan. Era una situación, una disputa que se originaba en materia de títulos accionarios, de títulos de bolsa, en el cual había una empresa, una sociedad que había suscrito la cláusula arbitral, pero la demanda arbitral se extendió no solamente contra la sociedad, sino contra los dueños de la sociedad, que era Kaplan, marido y mujer. Entonces la cuestión que se suscitaba era si la cláusula arbitral podía extenderse a los Kaplan o no. O en otras palabras, había un tema de jurisdicción. El caso arbitral se desarrolla con la objeción de los Kaplan, que no habían firmado nada, ni el contrato ni la cláusula arbitral, y se llega a un laudo a favor de la actora, en contra de la sociedad y de sus socios, sus dos únicos socios controlantes. El caso llega a la Corte Suprema. Entonces, el tema que se plantea
es si realmente lo que hicieron los jueces, los árbitros, estaba bien o mal, si habían laudado dentro de los límites de su jurisdicción o no. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos sacó una doctrina. No entro en detalles del caso porque los detalles del caso son importantes para su comprensión, pero a los efectos de hoy simplemente me limito a enunciarlo para que se vea el contraste del enfoque. La Corte Suprema dijo, bueno, mirando la cláusula arbitral y sobre la base de lo que nosotros consideramos es derecho federal de los Estados Unidos en materia de arbitraje. Porque no se olviden que es un Estado federal donde hay derecho estatal y jurisdicciones estatales y jurisdicciones federales. Este caso estaba ante la Corte Suprema y era un caso federal. Entonces, lo que se plantea la Corte Suprema es lo siguiente. Puede leerse en la voluntad de las partes que éstas de manera expresa e inequívoca delegaron en los árbitros la facultad de decidir acerca de la arbitrabilidad del caso, que en este caso era acerca de si podían decidir acerca de si tenían jurisdicción o no. Y si no la hay, entonces los árbitros no debieron haber tomado jurisdicción. La decisión del caso tendría que haber quedado a nivel de la justicia federal. Y nosotros no nos vamos a detener en el análisis que hicieron los árbitros para examinar si tenían jurisdicción o no. Vamos a examinar el caso de novo. Quiere decir, vamos a mirarlo como si los árbitros nunca lo hubieran mirado, para determinar si realmente las cosas son como son. Como ustedes se darán cuenta, es una visión totalmente distinta a la que vimos en el caso francés. Entonces, uno de los desafíos que tenemos hoy en materia de arbitraje comercial internacional es precisamente el de la convergencia y uniformidad de resultados. Porque en definitiva, ¿qué es la función? ¿Cuál es la función del arbitraje comercial internacional? Para mí la función es encontrar soluciones procesales y de fondo que estén adaptadas a la sustancia y naturaleza tan particular de los casos que les son sometidos, que no son casos domésticos, es decir, no son casos que involucran exclusivamente intereses y partes y transacciones dentro de una sola jurisdicción. Son multijurisdiccionales por muchos motivos, y no el menor de los cuales por su impacto económico, quizás a nivel que va más allá de las fronteras de un país determinado. Entonces, la función del arbitraje debería ser encontrar esas soluciones adaptadas a esas circunstancias tan especiales. Si el legislador nacional y las cortes nacionales entienden que esa función es una función positiva para la humanidad y para el desarrollo de la economía mundial, entonces debiera haber una adaptación y tendría que haber una convergencia de soluciones que sería realmente de gran ventaja para la institución. Esto es una evolución que hay que dejar que corra. No se pueden forzar estas soluciones. Y aquí realmente no es donde veo yo los problemas más graves. ¿Cuáles son donde yo veo los problemas más graves? Y con toda sinceridad les digo, y esta es la experiencia que he visto a lo largo de los años y que creo que puede ser compartida por algunos, los problemas del arbitraje comercial internacional vienen cuando la política y las ideologías entran en juego. Cuando no se entiende que con todos sus defectos y sus errores, el arbitraje comercial internacional es una forma de relación de disputas neutro. Es una estructura procesal y técnica que puede regirse y aplicarse sobre la base de las reglas de la técnica y sobre la base de los juristas especializados, tanto árbitros como abogados. Y en ese sentido, este es el secreto de su gran éxito. Pero los problemas vienen cuando desde afuera se ven cuestiones ideológicas, cuestiones políticas, de quienes no entienden la función del arbitraje, de quienes solamente toman decisiones para el momento, digamos, presente, sin pensar en las generaciones futuras. Y estos problemas
se suscitan sobre todo en el ámbito del arbitraje de inversión. Y sobre esto es donde quizás la preocupación sea mayor, porque el arbitraje de inversión, por su propia naturaleza, involucra estados, hay tratados que están involucrados, hay comunidades nacionales que pueden ser afectadas, intereses muy importantes que pueden ser afectados por sus decisiones. En fin, hay muchos factores que son importantes de tener en cuenta. Hay una cosa sí ciertamente preocupante en algunos desarrollos cuando se intenta deformar al arbitraje como instrumento de decisión de las disputas. Cuando se trata de poner el mote de arbitraje a algo que no lo es, quizás con el objetivo de que el laudo pueda beneficiarse de la ejecución más favorable del artículo 5 de la Convención de Nueva York. Y al respecto, podría mencionar el Tratado de Canadá con la Unión Europea, el CETA, que instaura tribunales permanentes, todos cuyos miembros, ya sea del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación, en materia de inversión, está en el capítulo de inversión de este tratado, todos cuyos miembros son elegidos por el Estado. Con lo cual, y no solamente eso, entre los criterios de selección de sus miembros, pareciera que hay una preferencia para los expertos académicos de Derecho Internacional Público. Nada tengo contra ellos, pero el problema es que estos arbitrajes no solamente suscitan problemas de Derecho Internacional Público, suscitan problemas de orden económico, de comercio internacional, de análisis de leyes de inversiones, que exigen de experiencias y de conocimientos que van ya de los expertos de Derecho Internacional Público. Y debo decir que este punto no lo digo yo. Hace unos años lo tuvimos al profesor James Crawford hablando en el Washington College of Law, que es miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y uno de los, el autor de los artículos de responsabilidad de los estados, de la Comisión de Derecho Internacional y un árbitro reconocido. Y él mismo nos decía eso, y él es un experto de Derecho Internacional Público. Él mismo decía eso. Lo grande en estos arbitrajes es que colegas con distintos orígenes y conocimientos podemos cambiar experiencias para tratar de que el caso sea resuelto de la mejor manera posible. Entonces, estos híbridos no son arbitraje y realmente falta la función más importante quizás en el origen del arbitraje, que es la cláusula arbitral que requiere el acuerdo de partes. Y no puedo menos quizás que detenerme, porque soy argentino y porque América Latina siempre ha tenido cuestiones con el arbitraje a pesar de toda la evolución tan importante que hemos visto recientemente, y generalmente se suscita cuando el Estado es parte en una disputa arbitral. Y al respecto, quisiera hacer una referencia a la doctrina Calvo. Y hago esta referencia porque a veces mirar la historia ayuda a entender problemas actuales. Porque muchas veces se proyectan doctrinas jurídicas sin realmente analizarlas y sin realmente comprender cuáles son sus orígenes y cuáles son sus verdaderas proyecciones. Carlos Calvo, en ese gran tratado que escribió a fines del siglo XIX, se ocupa extensamente del arbitraje internacional, con palabras extremadamente positivas acerca del arbitraje internacional. La doctrina Calvo se refería esencialmente, yo diría exclusivamente si uno lo lee a Carlos Calvo, a la situación de la protección del extranjero que sufre de una guerra civil interna. Es decir, al extranjero al que le queman la casa o una multitud lo agrede. No iba más allá de la doctrina Calvo, y no podía ir más allá porque en esa época el fenómeno de la inversión extranjera como la conocemos hoy no existía. Y lo que decía Calvo era simplemente ese extranjero, a quien se lo castiga de esa manera, debe someterse a las leyes del país receptor. Y decía además, y si hay un problema,
hay que ir al arbitraje, porque si no, y no lo decía Calvo, pero el mensaje que estaba mandando, nos mandan la cañonera, como ocurrió con Venezuela, como ocurrió, porque claro, el extranjero siempre podía pedir la protección diplomática, no había Carta de las Naciones Unidas, no había principio de la soberanía de los estados, no había nada, y la República Argentina estaba en ciernes como país. Y lo más interesante es que en eso Carlos Domingo Faustino Sarmiento y Adolfo Saldías, que eran amigos a pesar de diferencias políticas, decían exactamente lo mismo. Queremos el arbitraje. Y por eso Sarmiento escribió palabras enfervorizadas a favor de la decisión del Alabama, hecha por un tribunal mixto de árbitros ingleses y americanos y de alguna otra nacionalidad, para decidir el problema que se había suscitado entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, porque resulta que Gran Bretaña cobijaba barcos que violaban el bloqueo del norte durante la Guerra Civil de Secesión. Y Estados Unidos ganó. Pero en esa época Estados Unidos no era la principal potencia del mundo. La principal potencia del mundo era Gran Bretaña, que aceptó su derrota. Y el árbitro inglés tuvo palabras muy claras aceptando la derrota. Entonces, entendamos bien cuando estamos tratando de estos temas. Y son muy interesantes las palabras de Adolfo Saldías, que como ustedes saben, tenía simpatías federales, hasta tenía simpatía de Rosas. Y si uno lee la primera página de su tratado famoso sobre la historia de la Confederación Argentina, Adolfo Saldías dice estas palabras que realmente deberían estar en el trasfondo de su relación con Sarmiento y con Carlos Calvo. Decía: no se sirve la libertad manteniendo los odios del pasado. No se sirve la libertad manteniendo los odios del pasado. De manera de que el arbitraje, actividad humana, no puede aislarse muchas veces de otros principios más generales que hacen al mejor funcionamiento de la institución. El arbitraje es un mecanismo procesal, es un instrumento de paz, por eso la Corte de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio Internacional se creó bajo la sigla Mercaderes para la Paz, el comercio para la paz, las relaciones económicas internacionales para la paz. Y esa es la función del arbitraje comercial internacional, y sería un gravísimo error debilitarlo en los tiempos que vivimos por cuestiones ideológicas y, desgraciadamente, por la ignorancia. Muchas gracias. Bueno, fantástica. La verdad que, doctor, muchísimas gracias por toda la disertación y particularmente por esta reflexión final tan de acuerdo con la hora, ¿no? Tan de acuerdo con la hora en nuestro país. Yo tomé el micrófono, no sé si me tocaba, pero veía que nadie lo tomaba. ¿Querés, Alejandro? Me imagino, no sé si Jorge tiene algunas preguntas. Si no, yo con todo gusto tengo un par para Horacio. Por el momento, Gustavo, no tenemos preguntas por el chat, así es que adelante nomás. Bueno, aprovecho, Horacio, tenerte así, lo cual no es fácil. Así que vamos a aprovecharte al máximo. Primero, creo que todas las palabras que has mencionado respecto a la influencia de la ideología han tenido resultados nefastos, especialmente para los países latinoamericanos. De hecho, todos hemos sido testigos del ciertamente llamado contagio que ha sufrido el arbitraje comercial internacional desde el arbitraje de inversión por esa ideología que llevaba una mirada negativa, si se quiere, y que costó bastante superar hasta que, al menos en Argentina, luego de mucho tiempo, y siendo de los últimos países, junto con Uruguay, llegó a dictar la ley de arbitraje comercial internacional. ¿Sí? Con lo cual,
tus palabras no son más que apropiadas. Y tu última reflexión, justamente de Adolfo Saldías, creo que hoy es válida en todos los aspectos, ¿sí? No solo en el arbitraje. Por otro lado, aprovecho, como te decía, para hacerte un par de preguntas. He leído algunos artículos tuyos al respecto, pero me gustaría por allí saberlas de primera mano. La primera de ellas obedece a la situación que quizás te haya pasado y me ha sucedido, en que como árbitro en una deliberación te encontrás con que la solución, aplicando el derecho elegido por las partes, en realidad se basa en una teoría, en la aplicación de un artículo que no ha sido invocado por ninguno de ellas. Pero es el derecho aplicable, es la ley aplicable. Y allí surge la cuestión de hasta qué punto llegar a dar una solución en base a esa teoría, cuando lamentablemente esa solución no se llega por lo invocado por las partes. Bueno, es un tema sobre el cual, por cierto, hay distintas visiones. Yo te voy a dar la mía. El principio general del arbitraje, me parece a mí, es que el derecho debe invocarse como hecho. El árbitro, el tribunal arbitral, no guarda sometimiento a ningún sistema jurídico en particular, y de lo único que debe ocuparse realmente es de dos cosas. Primera de ellas, lograr que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa, dándole a las partes la oportunidad de manifestarse. En segundo lugar, de facilitar el reconocimiento y ejecución de las decisiones del tribunal arbitral, para lo cual concurren distintos factores. El principal de ellos es la calidad del proceso y del laudo, y el hecho de que el laudo haya sido redactado de manera de persuadir, y persuadir no es una cosa siempre fácil, a la parte derrotada de que debió perder, y eso facilita la ejecución del laudo. Pero está el factor de supervisión del laudo por los tribunales del país de la sede, y está el factor de la ejecutabilidad del laudo en cualquier lugar donde sea llevado para ser reconocido y ejecutado. Y ahí los árbitros deben ser muy cuidadosos, porque el laudo no puede ser sujeto de una sorpresa para las partes, y los árbitros no pueden exceder su misión. Y la misión del árbitro está realmente regida por el récord, por las constancias de autos. De manera de que si esa disposición jurídica que no fue conocida no ha sido tenido en cuenta, entonces el laudo corre serio riesgo de ser anulado, de no ser reconocido, porque los árbitros excedieron su misión. Quizás hay una sola situación que desde mi punto de vista podría sacarse a relucir, y es cuando los árbitros perciben que hay una disposición del derecho del país de la sede que, por ser ignorada, motivarían la nulidad de ese laudo. Y fíjense que digo solamente del país de la sede, y no del país de ejecución, porque no se sabe dónde el laudo se va a ejecutar. Y además, esencialmente, los árbitros tienen la obligación de laudar conforme a su misión. Y si la misión dice, debes laudar, aunque el laudo quizás tenga problemas en un tercer país, aún debe laudar, no necesariamente teniendo en cuenta la legislación de ese país, que puede ser menos favorable a la decisión del caso, sino quizás al derecho elegido por las partes o al derecho que impera en el país donde el laudo se emite. Pero cuando hay un problema de orden público en el país donde el laudo se emite, ahí los árbitros tienen que ser muy cuidadosos. Y quizás en esa situación lo que debieran hacer, nunca me pasó, es llamarle la atención a las partes sobre ese problema para escucharlas. Pero lo que nunca se puede hacer es sacar de la galera una decisión, una solución que no fue debatida con las partes.
Horacio, y entonces esta solución que promovés para el caso de que esté en juego una norma imperativa de la sede, ¿podría ser aplicable para una norma del derecho aplicable que surja en el debate? Es decir, a los efectos de no generar esta sorpresa en el laudo, si en el momento de la deliberación surge esto, ¿correspondería que el tribunal arbitral sometiera justamente esta teoría o este tipo de argumentación a la voluntad de las partes o directamente decidiera sin considerarlo? Bueno, vos introdujiste ahí un elemento que yo no tenía en mente, que es derecho aplicable. No, yo solamente estoy hablando de la normativa de orden público del país de la sede. Una especulación de derecho aplicable me parece que no corresponde, porque son cuestiones que siempre pueden ser sujetas a debate, y además me parecería muy complicado sacar de la galera una cuestión de esa naturaleza ante las partes para que debatan. No, solamente, y además, si vos mirás, el reglamento de arbitraje de la CCI tiene una serie de anexos, creo que es el anexo segundo, tiene una disposición que regula cuál es la función de la Corte. El artículo 42 del reglamento dice de que los árbitros deben hacer todos los esfuerzos posibles para que el laudo sea ejecutable, y también se refiere a la Corte. Ahora, si uno va al anexo, donde se hace una referencia a qué es lo que debe hacer la Corte solamente se refiere a disposiciones de orden público del país de la sede. Nada más. Es decir, que si la Corte advierte algo de esa naturaleza, puede no darle su visto bueno al laudo. Así que yo creo que esa es la limitación más clara. Está clarísimo, Horacio, y aprovecho para hacerte la segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta tendencia que surgió hace algunos meses o el año pasado, donde estaba, que por allí tenía como, me parece, principales defensores a John Paulson sobre la idea de que el tribunal arbitral, los 3 árbitros, convenía que fueran designados por la institución, ¿sí? A los fines ya sea de evitar cualquier tipo de eventual parcialidad o no, pero él entendía que la mayor efectividad del arbitraje se daría mediante esta designación completa, por así decirlo. Bueno, sí, realmente no creo que esa idea de Jan haya tenido mucho andamiento. Eso significa que según la visión que él tiene del arbitraje, si el árbitro de parte, por definición, tiene problemas de independencia. Y yo estoy un poquito acollarado con lo que yo dije de las estadísticas que dicen que el árbitro disidente siempre disiente a favor de la parte que lo designó, sin realmente entender qué pasó en los casos. Puede ser que ese árbitro disidente planteó la disidencia porque el presidente es débil y el otro árbitro es muy vivo y se lo puso en el bolsillo. O puede ser por el contrario, de que el presidente sea dictatorial y va en una orientación, automáticamente el otro árbitro se pliega y uno se ve en una situación difícil porque tiene que plantear lo que realmente, conforme a su conciencia, cree que debe decirse. Y entonces yo no estoy de acuerdo con esa visión. Es cierto que en la práctica la parte quiere elegir el árbitro que la parte percibe que puede ir en la dirección que esa parte quiere que vaya. Pero eso no llega al extremo de comprometer la imparcialidad e independencia del árbitro. Se sabe muchas veces a través de sus laudos qué es lo que los árbitros han decidido en una cuestión u otra, y particularmente en el arbitraje de inversión, generalmente los laudos son conocidos. Pero de ahí a tomar como principio general, que es lo que realmente está detrás de esto, que los árbitros de parte son parciales y no son independientes, eso es equivocado. Y yo creo que se debilitaría una de las cosas más importantes del arbitraje. Así como dije que en el acuerdo CETA, el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, donde el Estado elige a todos los árbitros,
no es verdadero arbitraje. Tampoco lo sería si los 3 árbitros son elegidos por la institución, porque una de las grandes cosas del acuerdo arbitral es la voluntad de las partes y la posibilidad que la parte pueda al menos seleccionar a alguien en quien confía, por sus cualidades o por lo que sea. Así que yo no comparto esa visión. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Nuestra idea no es demorarte más, ni justamente tenerte, aunque quisiéramos obviamente tenerte toda la tarde. Realmente te agradecemos infinitamente por tu presencia, por tu calidez y por haber aceptado ser parte de este proyecto que, como decís, es ambicioso, y contar con vos es un apoyo invaluable. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer y espero que la próxima vez podamos estrecharnos las manos. Esperemos que sí. Obviamente te agradecemos y te liberamos. Y para todos aquellos que tengan alguna duda sobre la diplomatura, el resto de nosotros nos quedaremos para evacuarse. Muchas gracias, Horacio. Saludo a todos los presentes, a quienes no puedo ver, pero les agradezco su presencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Esperaremos para hacer un brindis Horacio. acá con algún Malbec. Muchas gracias, Horacio. Yo tomo la invitación en firme. Con empanadas, ¿eh? Cómo no, será un gusto. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, no sé, Valentina, si quieren aclarar algo de la diplomatura, o si hay alguien que quiera preguntar, estamos todos a disposición. Exactamente, pueden abrir el micrófono, pueden hacernos las preguntas que consideren, o pueden hacerlas por el chat si les resulta más cómodo. O si no puede o no tiene micrófono, ¿no? Quisiera antes agradecer a aquellos que finalmente habían formulado algunas preguntas para el doctor Horacio. No obstante, habíamos comprometido un horario, el cual estamos a tiempo y se tuvo que retirar. Así es que les agradecemos mucho su atención y participación. Aprovecho yo también para despedirme. Muchas gracias a todos los asistentes, un gusto y hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Valentina, si te parece, leemos las preguntas. Sí, por supuesto. Bueno, No las muy bien. había Acá visto, preguntan, ¿cuándo inicia la diplomatura y cómo es la modalidad de cursado? Bien, la diplomatura inicia el viernes 2 de octubre. Se trata de una diplomatura que se va a hacer en modalidad virtual. Se va a cursar todos los viernes durante 7 meses. El cursado tiene una duración de 7 meses. Empieza ahora el 2 de octubre y termina en agosto del año que viene, porque se respetan los meses de descanso. Se cursa, son 3 horas cada viernes, desde las 15 hasta las 18 horas. Que uno tiene que tener esta disponibilidad horaria. La idea es que sean clases en donde es el lado del profesor y en el otro lado estén todos los interesados. Puede ir este vínculo entre quien está dictando la clase y los estudiantes para poder hacer preguntas, para generar debates, para que no sea simplemente un video de un profesor. La diplomatura en relación con el fondo y los temas están justamente el doctor Gustavo Parodi para poder, si alguien tiene alguna duda, contarles sobre su estructura de fondo. Simplemente avisarles que tiene una duración de 140 horas reloj de lo que serían estas clases presenciales, con actividades también en la cátedra virtual. Tiene 11 módulos, con 24 y no sé si tienen alguna duda de esta parte de la estructura. Me pueden consultar, o si es sobre ya el programa en sí, ahí están las autoridades de la diplomatura.
Muy bien, no sé si Gustavo quieres ampliar un poco la respuesta de Valentina respecto al contenido de la misma. A ver, mayormente la idea, y está separado en módulos, pero hay ciertos ejes principales, ¿sí? En principio hay una introducción sumamente interesante sobre negocios internacionales, donde tenemos la participación realmente invaluable, tanto de Alejandro Garro como de María Blanca Nottakela, lo cual brinda esta introducción a por así decir, el plato fuerte que es el arbitraje, ¿sí? Dentro del arbitraje tenemos distintos módulos y contemplando también 3 ejes bien diferenciados. El arbitraje comercial internacional, por un lado, el arbitraje de inversiones, en segundo término, ¿sí? Y los arbitrajes especiales, en tercer término. Dentro del arbitraje comercial internacional, obviamente se focaliza en los 3 pilares: el acuerdo de arbitraje, el procedimiento arbitral y el laudo. De allí, como le decimos, contamos con practitioners de todo el mundo que dan además los talleres, y los talleres son fundamentales. ¿Cuánta gente ustedes por allí se encuentran diciendo que son árbitros especialistas y nunca han tenido oportunidad de hacer un acta de emisión? Bueno, acá lo van a tener. Acá van a tener realmente a personas que llevan años haciéndolo, enseñando cómo se hace. Eso es invaluable realmente. Y a eso le sumamos todo lo que es arbitraje de inversión, donde tenemos a representantes justamente del propio CIADI, que nos van a dar toda su visión. Ello, además, con el agregado de un análisis económico de esos laudos, un análisis de los laudos más relevantes y desde el punto de vista del inversor y desde el punto de vista del Estado. Y en tercer término, el tercer eje que decíamos son los arbitrajes especiales. ¿Especiales por qué? Especiales ya sea porque están sujetos a una regulación especial o un tribunal especial. Ejemplo, los tribunales en el mercado bursátil, sobre todo ante la SEC en Estados Unidos, llamados FINRA, o tribunales especiales como los arbitrajes ante tribunales especiales como el Tribunal de Arbitraje del Deporte de Suiza. En todo eso tenemos a su vez especialistas en cada caso para darles una visión, con hincapié en qué, y por allí en arbitraje y energía, porque son los arbitrajes más grandes actualmente, o en arbitraje y sociedades, ¿por qué? Porque se dan en los conflictos societarios, o arbitraje y locaciones de obra, porque se utiliza precisamente cuando surgen conflictos en las grandes centrales, represas, ¿sí? Entonces comprendemos con todo esto realmente una mirada muy ambiciosa, ¿sí? Que abarca temas que usualmente uno no encuentra en este tipo de cursos. De allí lo que nosotros estamos diciendo es que aprovechen esta oportunidad porque no solo es difícil de igualar, es difícil de repetir. Cualquier cosa a disposición.